señor, este loquito aquí? ¿Cómo es la cosa? Gustavo Segale, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Qué pasa? ¿Está loco? ¿Por qué no lo votan? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah, has cambiado, viejo. ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida. Siempre desenmascararé, exhibiré y mostraré la verdadera cara de la corrupción. ¿Y tú, político, eres corrupto? Hola a todos mis suscriptores de todo el Ecuador y el mundo si llegó a ser visto tan lejos. Les saluda su amigo informante el señor X con una noticia que da mucho que decir sobre la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno. Vamos a ver las mentiras, traiciones y la corrupción de este mentiroso, malandro y traicionero ser, y de cómo esto ha desembocado en un descontento social que hoy por hoy ha crecido y se ha transformado en masivas manifestaciones sociales. Así pues, comencemos con este video. Y al que no le gusta, que se joda. Así tenemos por ejemplo que la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno miente en las cifras del INEC, en la tasa de desempleo. En el mes de septiembre, que dice que bajó del 13,3% al 6,6%, lo cual es una gran mentira de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, ya que esos valores truchos que da el INEC son una gran mentira y una vil falacia. Apenas el 13,3% de los ecuatorianos que están en los parámetros o edades para laborar entre los rangos de 18 y 64 años gozan de empleo pleno, es decir que son remunerados de acuerdo a la ley, ya sea ganando la mitad del sueldo, pero según los expertos, para tener empleo pleno debes ser beneficiario y aportar tu patrono y tú al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. De ahí aproximadamente el 20% de los ecuatorianos se encuentran en el desempleo o en la desocupación, y casi el 70% de los ecuatorianos se encuentran haciendo actividades de subempleo. Esto de acuerdo a un informe de la Organización Internacional de Trabajo OIT con corte al 30 de septiembre de 2020. Por otra parte, el mismo informe indica que de acuerdo a los datos del Banco Interamericano de Desarrollo BID, indica que 6 de cada 10 ecuatorianos vivirán en la pobreza extrema en cuanto termine o pase la pandemia. No, esto ya es demasiado. Bueno, lo que se dijo anteriormente es una cruda realidad y es algo lógico esto que se dijo, ya que más de 1 millón de trabajadores fueron sacados de sus trabajos de acuerdo a cifras que dio el mismo INEC y el Ministerio de Trabajo. De lo que sacaron a la luz, recordemos que se cerró TAME, Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador y más de 10 empresas públicas, además de las mencionadas. Se notificó, despidió a profesores, médicos y demás servidores públicos durante la pandemia, y los medios de comunicación públicos y privados que mandaron sacando gente durante la pandemia y también antes de la pandemia, y empresas privadas que también aprovecharon, bueno, no todas, algunas empresas privadas, y esto de la pandemia y esto de esta ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, para despedir a trabajadores que tenían más de 10 años trabajando, laborando en estas empresas o prestando sus servicios con liquidaciones irrisorias que iban desde los 20 centavos de dólar hasta máximo los $400 en el mejor de los casos, ¿no? De ahí que trabajadores de años, de 20, 25 años, ya casi 30 años, fueron despedidos por sus patronos para no ser indemnizados con el rubro de su jubilación que les corresponde. También existen denuncias de que algunos trabajadores aún no les han pagado su liquidación, es decir, no les han pagado ni los 20 centavos de dólar. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Esto se da también con la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, ya que todavía este muérgano debe el pago de sueldos y salarios, según se tiene entendido, a más del 30% de servidores públicos que todavía no les pagan sus sueldos, y también que todavía no se pagan las liquidaciones a servidores y trabajadores públicos. Algunos desde hace ya más de 3 años que no les cancelan sus haberes
servidores pendientes. En fin, ahí es donde nos hacemos todos la pregunta del millón. ¿Qué hizo el miserable este de la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno y toda su pandilla gallada o madriguera de ratas con ese dinero, ya que no pagan haberes y deudas pendientes a servidores públicos y con ciertos proveedores del Estado, también tenemos entendido? Pero lo irónico de todo esto es que ese dinero sí alcanza, bien o mal, para que la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno y toda su gallada pandilla o madriguera de ratas se metan a los bolsillos robando ese dinero como que nada ha pasado. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, dentro de las mentiras de la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno, dice que los emprendimientos van viento en popa, todo bien, tranquilos, mijines, pero, es mentira, ya que muchos servidores públicos, como vimos anteriormente, no fueron o no son liquidados, mientras que trabajadores privados fueron liquidados con cantidades irrisorias de 20 centavos de dólar y en el mejor de los casos con $400. Y hay otro grupo de trabajadores privados y trabajadores públicos que aún no han sido liquidados. Para rematar, que acceder a un préstamo para hacer un emprendimiento es bastante complicado y los intereses ya se están grabando con intereses de tasas variables, tanto en instituciones financieras públicas como privadas. Así pues, como emprendimientos formales donde una persona tiene una idea, desarrolla esa idea y genera trabajo a un grupo de personas, apenas existe el 1% de la población que realiza un emprendimiento formal, de acuerdo a un informe del Ministerio de Industrias con corte al 30 de septiembre de 2020. Y este canal le recuerda a la retardada rata sobre ruedas de Lenin Moreno que un emprendimiento no es el monito emprendedor que lleva o que va con su botella de Coca-Cola bajo el brazo y sus vasitos en la mano vendiendo unos vasos llenos de esta bebida o de la gaseosa a 25 centavos de dólar. Eso no se llama emprendimiento, eso lamentablemente se llama explotación infantil o trabajo infantil. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Otra gran mentira de la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno es decir que no va a descansar hasta que todos los ecuatorianos gocen de empleo pleno. Otra mentira, ya que existe la precarización laboral hoy por hoy, aprobada por la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno en esa bendita ley humanitaria. Y también hay que recordar que desde finales del año 2017 el desempleo creció en el Ecuador y le importó 3 atados de cebollas a la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno. Nunca puso parámetros para solucionar el problema del desempleo desde esa fecha. Los ministros de trabajo de esa época, Raúl Ledesma y Andrés Madero, un par de parásitos incompetentes chupasangre que se dedicaban a tragar en McDonald's de a gratis hamburguesas, dirigidos por la rata oportunista, bailarina política y prostituta ideológica de Jimmy Jairala. Esto dio pie a que la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno siga mintiendo en los ámbitos laborales sin que sea puesto al descubierto su incompetencia, ya que siempre el INEC y el Ministerio de Trabajo han sido antros de perdición para camuflajar los datos verídicos de cómo se encuentra el desempleo en el país y no han dado ninguna plaza de trabajo nueva ni han incentivado el empleo en el sector privado. Son unos idiotas. Sí, pero son mis idiotas. La traición de la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno al decir que ningún servidor público iba a ser despedido o notificado durante la pandemia, lo cual fue mentira, ya que hizo todo lo contrario. Despidió, dicen, solo a 10,000 maestros o docentes, cuando en realidad fue todo lo contrario, ya que según el Ministerio de Educación con corte a agosto 2020 había notificado
echado, despedido o desvinculado a 100.000 docentes. Y eso no es todo. Una de las traiciones más sonadas y comentadas de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno fue el decir que iba a dar estabilidad laboral a los médicos y personal de la salud que estaban combatiendo la pandemia del coronavirus en primera línea, y pagó mal a los héroes de mandil blanco y personal de la salud que también fueron paladines en la lucha contra el coronavirus. Así pues, la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno ofreció estabilidad laboral a los médicos que hayan venido trabajando ya hace tiempo con nombramiento provisional o contrato ocasional. Así pues, la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno indica en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que entró en vigencia el pasado 22 de junio de 2020 en su artículo 25, en donde establece que con excepción y por esta ocasión los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19 con un contrato ocasional o nombramiento provisional en cualquier cargo en algún centro de atención sanitaria de la Red Integral Pública de Salud RIPS y sus respectivas redes complementarias, previo el concurso de méritos y oposición, se los declara ganadores del respectivo concurso público y en consecuencia se procederá con el otorgamiento inmediato del nombramiento definitivo. ¡Lee, negro! ¡Lee! La disposición transitoria octava señala que las y los médicos que durante la emergencia de COVID-19 se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes a la Red Integral Pública de Salud RIPS y red complementaria en calidad de posgradistas autofinanciados y becados se considerarán médicos en funciones hospitalarias, información y suscribirán un contrato de servicios ocasionales con el Ministerio Rector de la Salud o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES y sus respectivas redes complementarias por el tiempo que dure sus estudios de posgrado y percibirán una remuneración correspondiente a la categoría de médico general en funciones hospitalarias. Para el efecto, el Ministerio de Salud Pública y el IES en un plazo no mayor a 30 días actualizará su normativa al contenido de la presente disposición. El Ministerio de Salud Pública en un plazo máximo de 30 días solicitará a las universidades públicas y privadas del país el listado de médicos posgradistas autofinanciados y becados que se encuentran prestando sus servicios al Sistema Nacional de Salud Pública o al Sistema Nacional de Seguridad Social. Los contratos ocasionales correspondientes obligatoriamente tendrán un plazo de duración correspondiente al tiempo que los médicos posgradistas autofinanciados y becados presten sus servicios en los centros hospitalarios de salud en su calidad de médicos de formación en posgrado. Por lo tanto, se considerará nula toda estipulación o acto en contrario. En cambio, la disposición transitoria novena indica que los concursos públicos de méritos y oposición para otorgar los nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19 en cualquier centro de atención sanitaria de la RIPS se los realizará en el plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Los méritos tendrán un puntaje de 50% que se asignará en el título debidamente registrado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Para los perfiles que se apliquen en el caso de los trabajadores de la salud, el puntaje se basará en los requisitos previos a su contratación. La oposición tendrá un puntaje de 50% que será asignado con la presentación notarizada del contrato ocasional o nombramiento provisional
constitucional vigente en la RIPS. Los nombramientos definitivos se entregarán de manera inmediata. ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. En sí, todo fue una vil y cruel mentira de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, quien utilizó esta situación para aprovecharse de la inocencia de nuestros galenos y trabajadores de la salud pública, que expuso su vida en primera línea para que no renuncien o para que se quedaran en los hospitales trabajando sin que exista recompensa alguna, ya que la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno hizo lo que mejor sabe hacer: traicionar, mentir y lavarse las manos, como Poncio Pilato, ya que este desgraciado genocida en silla de ruedas no cumplió con la aplicación de la ley humanitaria en relación a la contratación de los posgradistas de las carreras de la salud. Esos bastardos me mintieron. En la norma se les considera como médicos en funciones hospitalarias, en función por lo que suscribirán un contrato de servicios ocasionales. Sobre el tema, el nuevo ministro de Finanzas, otro soquete que hizo sus 6 semestres de finanzas en la San Marino y títere de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, Mauricio Pozo, señaló que hubo una reducción de ingresos en el presupuesto del Estado de $8.000 millones debido a la pandemia de COVID-19. Esto equivale al 8,9% del Producto Interno Bruto PIB. Ante esta realidad, detalló, se está buscando una optimización de los recursos. Hay que ver la ejecución presupuestaria y los compromisos futuros para analizar soluciones. Pozo señaló que la ley empieza a dar resultados favorables, aunque no dio más detalles sobre el tema. Sin embargo, catalogó a los trabajadores de la salud como héroes, ya que han batallado durante la emergencia sanitaria para salvar vidas. ¿Pero qué estás haciendo, pedazo de bestia? El nuevo ministro de Trabajo, Andrés Sich, que es igual de incompetente que Raúl Ledesma y Andrés Madero, ya solo le falta a este individuo ir a tragar hamburguesas de a gratis en McDonald's para ser igual que sus antecesores. Este incompetente, perfecto para esta cartera de Estado, puro parásito nomás, sostuvo que con el reglamento se buscó que los médicos en formación sean equiparados con funcionarios públicos. Antes no lo eran. Con el reglamento se buscaba operativizar las normas para la aplicación. Se tiene que elaborar con la red pública de salud. Podemos comprometernos para articular más información con áreas de talento humano, sostuvo Ish, y repitió varias veces que si hay algo que debe cambiarse, se lo hará. Si encontramos que algo impide la correcta aplicación de la ley humanitaria, estamos abiertos a conversar. Me parece que el reglamento busca ordenar cada una de las fases de contratación. Es que todo esto yo no me lo creo. Por otra parte, el ministro de la Muerte, o mejor dicho, el incompetente ministro de Salud Pública, Juan Carlos Ceballos, coincidió en que el número de médicos que se benefician está en proceso de validación e insistió que se está recopilando y sistematizando información con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y redes complementarias con la finalidad de garantizar el derecho del personal, el funcionario. Además, respondió a la pregunta sobre cuántos profesionales de la salud presentaron servicios durante la emergencia sanitaria. Se ha procedido a la contratación de 182 trabajadores sanitarios, indicó el incompetente ministro de Salud Pública o ministro de la Muerte, Juan Carlos Ceballos. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. En julio y agosto, grupos de posgradistas hicieron plantones y movilizaciones para exigir la aplicación de la ley. Después de varias reuniones lograron acuerdos en el país. Se contabilizan que cerca de 3.000 médicos que estudian sus especializaciones esperan que se concreten los beneficios de la ley humanitaria. Ahora una huelga de hambre será la próxima medida que adoptarán los trabajadores de la salud en
demanda de la derogatoria de los artículos 10 y 40 del reglamento de la Ley de Apoyo Humanitario, que tiene relación con la estabilidad laboral para quienes trabajaron en los hospitales durante la emergencia sanitaria desatada por el COVID-19. Esa acción de protesta fue anunciada por Rosa Argudo, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social, quienes junto a otros 20 gremios más participaron este 20 de octubre en una marcha que inició en el Parque del Arbolito y se dirigió hasta el Palacio de Gobierno, pero no fueron recibidos los manifestantes. Se encontraron con un cerco de vallas metálicas a unas cuantas cuadras de Carondelet, y eso molestó a la dirigencia de los agrupados, por lo que Argudo anunció que la nueva medida de presión será una huelga de hambre en las casas de salud del país como medida de presión para lograr su objetivo. Esta es la segunda protesta pacífica que realizan los médicos y trabajadores de la salud, que llegaron hasta el sitio de concentración con carteles, consignas y tambores. Aspiraban llegar a Carondelet, pero luego terminaron concentrándose en la plaza de Santo Domingo. Los oportunistas que gobernaron con Moreno y ahora se bajan de la camioneta y recibieron lentejas de la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno, la asambleísta María José Carrión y el asambleísta Rodrigo Collaguazo de Alianza País y parte del reparto de hospitales, con su doble moral acompañaron en la marcha y reclamaron un diálogo con el gobierno y se pronunciaron para que se abra una mesa de diálogo que busque una salida, tomando en consideración que las contrataciones directas del personal de salud que elaboró en la pandemia debe darse hasta diciembre, recordó la bailarina política, prostituta ideológica y corrupta convenciera de María José Carrión. El personal de salud no tuvo miedo al COVID-19 y menos lo tendrá frente a unas autoridades de turno que deben ejecutar hasta diciembre de 2020 la contratación de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud, señaló Carrión. A eso se le llama estrategia. La dirigente Rosa Argudo rechazó que el gobierno haya recibido a los médicos y trabajadores de la salud con vallas metálicas y que ningún funcionario haya salido a recibirlos para iniciar un diálogo. Nos han olvidado a quienes arriesgamos la vida durante la pandemia, puntualizó. Advirtió al régimen que la próxima acción que emprenderá el sector de la salud será una huelga de hambre en las casas de salud, pues reveló que enviaron una carta al primer mandatario pidiendo audiencia, pero que no han tenido respuesta y consideran que el régimen se cerró al diálogo. Vamos a seguir insistiendo hasta que tengamos los resultados deseados. Solo la estabilidad laboral queremos, anotó Argudo. Me molesta que se oculten como cobardes. Así pues, se llevó a cabo el 22 de octubre el paro nacional, convocado por varios gremios de trabajadores, principalmente médicos, maestros, gente desempleada, gente en el subempleo, gente que ya se muere del hambre, en fin, todas las personas que estamos pasando factura de un mal gobierno regido por un incompetente impávido denominado la rata cuántica sobre ruedas de Lenín Moreno. Estas manifestaciones se llevaron con normalidad, salvo uno que otro desliz, se puede decir, pero sin importancia. Hay que recalcar una situación: que María Vale y Plomo se equivocó, no hubieron infiltrados correístas, ni tampoco vándalos que fueron a dañar la Carita de Dios o la ciudad de Quito, ¿no? Todo con normalidad, lo típico de siempre del cobarde ese, del cuántico, de la rata cuántica sobre ruedas
de Lenin Moreno, que cerró con vallas metálicas, alambres de púas y con unos 1000 uniformados, donde haber estado en Quito entre chapas milicos y milicos o chapas municipales, estaban ahí rodeando que no pase nada y listos para armar relajo, mejor ellos. Es indignante, es vergonzoso, chapas, milicos, y perdónenme la expresión y que les trate así, porque militares y policías no les puedo decir porque no son pueblo y no son racionales. Entiendan que a ustedes también les robaron en lo que es el Instituto de Seguridad Social de la Policía y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Prácticamente les han robado dinero a ustedes también, y hablamos de cientos de millones de dólares, y ustedes defienden a la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno, su pandilla gallada o madriguera de ratas, las cuales les han robado largo y tendido. Ya no solo el IES es la caja chica de estos ladrones, ahora ya es el ISFA y el ISPOL, así que policías y militares deberían unirse a las manifestaciones y dejar de ser chapas y milicos que como borregos siguen las órdenes de María Vali Plomo, de ese cucho del Jarrín y de la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno. La verdad que el pueblo ecuatoriano ha sido un pueblo de gente que se deja robar largo y tendido por estos políticos corruptos. La verdad, las cosas como son. Bueno, en mi opinión de esta parte de la noticia, que indigna, según afirman el personal médico y de la salud, primero el gobierno los define o los definió como héroes sin capas y ahora son ignorados y pisoteados, ya que también cerca de 3.500 son los graduados de medicina que estudian posgrados de especialidad. La verdad, sin internos y sin médicos posgradistas, la salud de todos se acaba. Todo mi apoyo a nuestros médicos. No solo exigen sus derechos, exigen salud para todos. Exigimos al gobierno que paren las mentiras y cumpla la ley. Además, a las personas que manifiestan por sus derechos, sean médicos, servidores públicos, maestros y demás individuos que reclaman por sus derechos y lo justo y lo que les corresponde, ¿qué les puedo decir? Coger y hacer una huelga de hambre no servirá de nada, ya que la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno le vale 3 atados de ajo. Mueran de hambre, reclamen o no reclamen, ese individuo es tan imbécil e idiota que con tal de seguir robando los meses que le quedan se va a proteger en Carondelet y va a estar blindado ahí con alambres de púas, mallas y unos 1000 chapas y 500 milicos, como toda rata bien protegida en su madriguera y bien custodiada, y no dará la cara ese infeliz mentiroso para dar una solución a las mentiras y traiciones que ha hecho a los médicos y al personal de salud que ha estado luchando largo y tendido en contra de esta pandemia. La verdad, que maldito infeliz que es Moreno. ¡No les quiten los ojos de encima! ¡Este es un verdadero combate! Lo que me lleva al último punto, la corrupción de la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno. Ahí tenemos muchos como Ina Baber, ayudar a la fuga del economista Quiebra Patrias de Richard Martínez, ser parte del reparto de hospitales en el país, ser parte de la masacre de las manifestaciones de octubre pasado, tener vínculos con las personas que saquearon el IES, el ISFA y la ISPOL, robar los préstamos que entregaron los organismos financieros internacionales al Ecuador, como el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones, ¿no? Priorizar el factor económico antes que el factor humano, es decir, preferir pagar una deuda externa que beneficiaba a algunos inversionistas locales y dejar que la gente muera por no invertir
invertir en medicamentos, hospitales, la gente que murió por la pandemia del COVID-19, dejar que todo político corrupto aparecido robe a sus anchas, como es el caso de Abdalá Bucaram, Daniel Salcedo, Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Daniel Mendoza, Jimmy Jairala y más del 90% de asambleístas que robaron con la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno, y un enorme etcétera, etcétera, etc, 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 que este pendejo nos ha robado como si no hubiera un mañana. Líder de la delincuencia y crimen organizado que vinculan directamente e indirectamente a la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno. Prácticamente un ambón nos ha gobernado estos 4 años. No cabe duda que es un estúpido. Bueno, mi comentario final, ya que se puede decir de ese animal que se hace llamar presidente de la República del Ecuador. La rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno, mentiroso, comprobado que se miente hasta en el saludo. Asesino, no le importa el bienestar de los ecuatorianos. Traicionero, cada cosa positiva que supuestamente va a hacer termina en traición. Y corrupto, creo yo que ya he dicho esa parte. Algunas cosas de tantas que ha hecho la inmunda rata sobre ruedas de Lenin Moreno, ya que puedo decir, el mes de octubre del año 2019 era todo para que ese incompetente de la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno se largue. La verdad, ya es tarde, ya 7 meses le queda a este reinado del terror y la corrupción. La verdad que puedo decir, defender la democracia en nuestro país es más que todo para algunos defender a un cretino sin vergüenzas que roba, traiciona, miente y hasta mata. Y le importa 3 atados el país. Con tal de robar, el tipo es feliz y es la verdad. De la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno es la peor porquería que le ha pasado a este país. Ya que se puede hacer la verdad, corrupto, ladrón, sinvergüenza, vendepatrias. Lo único que le puedo decir, rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno, ojalá algún día te llegue la justicia. Chicos y chicas, leo sus opiniones con respecto a la rata cuántica sobre ruedas de Lenin Moreno. ¿Qué piensan de ese individuo de esa lacra social? Dejen sus comentarios. Esa cosa ni sentimientos tiene. Bueno, chicos y chicas, es todo de mi parte. Muchos saludos a todos mis suscriptores. Muchas gracias por la atención prestada y por la confianza depositada en el canal. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal para quienes no estén suscritos, y denle un clic a la campanita para que sean los primeros en ver los videos de estreno de su canal. Y no se olviden de regalarme un pulgar arriba si les gustó este video. Por favor, comenten sobre este análisis hecho. Recuerden que su opinión es importante para mí y para nuestra comunidad. Se despide su amigo e informante, el señor X, quien les dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, y para quienes estén comiendo, buen provecho. Les deseo muchos éxitos y nos vemos en una próxima entrega.